Bendiciones y bienvenidos otra vez a otro episodio de Vive tus sueños, no tus miedos, el podcast, donde mi nombre es Coach Eri Santiago y mi pasión es inspirarte a que logres tus sueños y que puedas descubrir ese propósito y además vencer todos los obstáculos, todos los miedos. Así que aquí hablamos de ansiedades, hablamos de estrés, hablamos de crisis, hablamos de todos estos temas que te pueden ayudar. Así que si estás escuchándonos por primera vez en cualquier plataforma, ya sea la de Apple, Spotify, te pido que te suscribas para que no te pierdas este contenido. Si nos estás viendo a través de YouTube, suscríbete y dale a la campanita para que seas notificado en los próximos contenidos que siempre, toda la semana, tenemos ya más de 23 episodios, todos llenos con mucho contenido interesantísimo que te puede ayudar a ti a ser mejor espiritualmente, emocionalmente y como persona, en fin. Y hoy tengo la grata experiencia de tener a mi amiga Ada Santiago. Ella es conferencista, ella es ministro de Dios también, y ella también tiene mucha experiencia, tiene un grupo, ¿verdad?, que se llama Aliviando Nuestro Equipaje. Ella es fundadora. Yo estoy bien contento de tenerla, me siento privilegiado de tener una amiga tan capacitada y que también nos puede llevar mucha bendición. Así que, Ada, ¿cómo estás en este día? Bendiciones. Saludos, bendiciones igualmente, Eli. Qué placer para mí. Gracias por esta hermosa invitación. Siempre es un placer colaborar con personas como tú, emprendedoras que Gracias. buscan verdaderamente, ¿verdad?, impactar el corazón de los seres humanos. Y ha sido un privilegio para mí compartir contigo, ¿verdad?, en el pasado y en esta ocasión nuevamente. Y siempre le damos las gracias al Señor por oportunidades como Ujú. esta. Estamos bien trabajando y, como ya dije, gloria a Dios por esta oportunidad. Gracias un millón por contar conmigo. Es un placer. Qué bueno, Ada. La última vez que te tuvimos aquí en Vive tus sueños, tus miedos, estábamos hablando de la carga emocional y sabemos que lo que trajiste, muchas personas se llegaron a mí y me dijeron qué tremendo que la bendición que pudieron recibir de ese intercambio que tuvimos, esa conversación, porque aquí estamos, ¿verdad? Relax. Es como si tuviéramos una conversación nosotros, lo único que es Así es. accesible para todo el mundo, ¿verdad? Así es, excelente. Qué bueno, verdaderamente, también recibí de algunas personas, ¿verdad? Pues el apoyo y fue hermoso saber que hay personas que se sintieron impactadas, que sintieron, ¿verdad? Esa afinidad a través de ese diálogo que tuvimos, porque la realidad es que es un tema muy a tono con estos tiempos. Siempre ha sido importante hablar de eso, ¿verdad? Que sí, pero con toda honestidad, hay personas que necesitan recordar siempre que no están solos en el proceso, que hay pasos que podemos seguir, que no debemos desesperarnos y que siempre hay una alternativa. Y gloria a Dios, ¿verdad?, por esa oportunidad también, que las personas se sienten impactadas y pueden continuar hablándole a otros de este podcast, de lo que tú estás llevando a cabo, de lo que nosotros podemos hacer pues para beneficio de todas las personas. Exacto. Esto es algo que es poco a poco Ujú. y un paréntesis que hago aquí es que esto es uno de los ejemplos que la gente a veces se pregunta cómo yo puedo descubrir mi propósito. Y uno de los ejemplos es precisamente esta dinámica que nosotros estamos teniendo aquí, que nosotros podemos hacer esto, hacemos esto con el corazón, hacemos esto sin que nos paguen, básicamente porque es pasión, porque tenemos que Dios nos ha conducido en esta manera. Y cuando tú haces esto y sin esperar nada a cambio, eso es un tip, ¿verdad? O Así una es, idea de dónde está tu propósito, porque correcto. Dios va a encajar tu propósito con esa pasión que ha puesto en tu corazón. Dice que Él pone el querer como el hacer. Y nada, Amén. quería tirar esa idea aquí porque Claro que yo sé que sí. tú te sientes de la misma manera, que puedes invertir este tiempo, pero no es una carga pesada para ti, sino es algo que tú disfrutas y Así como es. yo así también lo disfruto y quería compartir eso con los Así es, oyentes. definitivamente gratificante, es sumamente gratificante cuando nosotros tenemos una pasión por algo en particular. Lo hacemos en gratitud primero a que Dios nos ha permitido capacitarnos para esas cosas y también porque vemos el resultado en las personas. Vemos primeramente cómo Dios ha trabajado con nosotros, luego cómo podemos impactar a otros, ¿verdad? Con nuestro testimonio y con la capacidad que Dios nos ha dado. Y sobre todas las cosas, como tú dices, cuando estamos apasionados por algo, no esperamos nada a
cambio. Ujú. Queremos bendecir a cambio de todo lo que hemos recibido de parte del Señor, ¿verdad que sí? Así que cuando Dios nos llama, nos capacita y qué mejor oportunidad que esta que Dios nos ha permitido durante estos tiempos, que las redes sociales, estos podcasts y todas las cosas que las personas han tenido que reinventarse, ¿verdad que sí? Cierto, Para descubrir ese llamado hermoso que Dios ha puesto en ellos. Así que es maravilloso cuando hacemos estas cosas por amor y por pasión, exacto. verdaderamente. Bueno, hoy tenemos un tema también sumamente actual, sumamente interesante, y vamos a estar hablando de la actitud ante la crisis. Así que Ada va a Ujú. estar compartiendo con nosotros una información que ella tiene, ¿verdad? Y una experiencia que va a ser de mucha bendición para nosotros. Así que actitud ante la crisis. ¿Qué podemos decir? ¿Qué definición o qué podemos decir de la crisis, Ada? Claro que sí, mira, tenemos a veces mucha percepción diferente ante la crisis, dependiendo de cómo cada uno de nosotros la podemos ver, ¿verdad? Pero generalmente yo estuve buscando y mientras me estaba educando con relación al tema de la crisis, es una situación grave y decisiva, fíjate, grave y decisiva, porque la Ujú, crisis va a venir con una determinación, ¿verdad? Viene con una decisión ya predispuesta para afectar algún área de nuestras vidas y ujú, dice que pone en peligro el desarrollo de un ujú, asunto o un proceso, en este caso nuestras vidas, ¿verdad que sí? Porque estamos hablando de la crisis y cómo la vamos a enfrentar nosotros. Así que la crisis no solamente afecta a personas solas, no solamente a individuos, sino que también está afectando a una sociedad, ¿verdad que sí? Y entonces afecta a grupos. Cuando hablamos de grupos, estamos hablando de nuestra familia inmediata, amistades, quizá nuestro vínculo en el trabajo. Y cuando estamos hablando masivamente, pues estamos hablando de la sociedad en general, grupos eclesiásticos, etcétera. Así que sabemos que cuando la crisis va a llegar, viene con la decisión de afectar unas áreas de nuestra vida y ujú. tenemos que estar preparados para poder enfrentar la crisis. Sí, que es algo verdaderamente, como tú dices, es algo grave, no es tal vez un simple problema que enfrentamos Correcto. todos. Por ejemplo, voy de camino al trabajo y se me vacía una llanta, una goma, como decimos en Puerto Rico, pues es un problema, pero no necesariamente una crisis, tal vez te atrasa en el trabajo, pero es un simplemente problema que podemos enfrentar. Pero ya cuando estamos hablando de crisis, como estabas diciendo, ¿verdad? Estamos hablando de algo un poquito que afecta un poquito más, ¿verdad? A nuestras vidas de una manera más trascendental. Sí, definitivo. La crisis, como tú bien dices, acabas de expresar un ejemplo muy normal, ¿verdad? Que nos puede suceder a todos. Se estalló la llanta de un vehículo y entonces nos vemos incapacitados de completar nuestro día para cumplir, ¿verdad? Con unas responsabilidades. Y entonces se convertiría en una crisis, Eli, si no podemos resolver esa situación del auto por una Ujú, crisis económica que estemos enfrentando ujú, y que por ende nos impida llegar a nuestro trabajo, que sea consecuente la misma situación y que traiga por consecuencia o un despido, ¿verdad? O un tiempo fuera de nuestro trabajo a causa de una simpleza. Fíjate que también tenemos que observar cuando hay situaciones que llegan a nuestra vida y pueden ser simples, pero si no las manejamos correctamente, se pueden convertir en una crisis, porque necesitan una solución inmediata, esas ujú, situaciones. Así que una situación simple que no se trabaje con las medidas y la sabiduría correcta, se puede convertir en una crisis, porque lo que no cierto. se resuelve Ujú, lastimosamente más adelante va a traer consecuencias graves, ¿verdad que sí? sí, Así que verdaderamente a veces nos sentimos afectados por simplezas, pero tenemos que saber identificar. La crisis, como tú dices, es el sinónimo a veces de tragedia, a veces sinónimo de, de momentos sumamente estresantes en la vida del ser ujú, humano, que debemos saber cómo manejarlo. ujú. Sí, como bien dice, tal vez todo depende del contexto, porque nada está fuera del contexto. Tal vez si yo estoy pasando ya, o sea, que tal vez ese detalle no es que sea la crisis, sino que abona, si yo estoy en una crisis ya mayor. Ujú, Entonces, eso, si como tú dices, si estoy en un problema económico, viene eso, pues entonces sí se puede convertir en una crisis porque yo estoy lidiando con algo más grande. claro. Hay un dicho que a mí me gusta que dice que las cosas difíciles son muchas cosas simples que no hicimos cuando teníamos que hacer. Excelentísimo. Y estoy de acuerdo, claro que sí. Tú las dejas acumular, Ujú. ok, tengo un dolor de muela, pero no me voy a atender, entonces se convierte en algo mayor, se convierte en una infección, por ejemplo. Y eso nos pasa mucho en nuestra vida.
Así es, así es. Pero tenemos que verdaderamente buscar las herramientas que nos ayuden a Ujú, sentirnos fortalecidos y preparados para cuando lleguen los momentos de crisis, porque fíjate, Eli, em, la crisis por lo general se cataloga de diferentes formas, ¿verdad que sí? Y entonces hay crisis económica, que es una crisis existencial, ¿ok? ujú, Ahí está la crisis política, la crisis sanitaria. Hay un sinnúmero de otras situaciones como la social, emocional, la crisis empresarial, ¿verdad que sí? Que la hemos visto ujú. muy palpable en estos últimos tiempos y lamentablemente la crisis espiritual. Así que hay mucho, ¿verdad?, que hablar de cada uno de ellos, pero tenemos que observar este tipo de crisis, cómo nosotros verdaderamente vamos a aclimatarnos a esas crisis, porque hay crisis, Eli, que a veces llegan posiblemente para quedarse. Y Ujú, tenemos que adaptarnos a veces a ese tipo de crisis, por ejemplo, lo que es la crisis económica, ¿verdad? Llevamos muchos años desde que estamos hablando de la recesión. Hay personas que no han podido superar su ujú, situación económica y eso es una crisis continua. Ha sido una crisis continua porque a lo mejor no estuvieron preparados, ¿verdad? Para ese momento y lamentablemente se les hizo un poco tarde porque no hicieron los ajustes, como tú dices muy bien, se fueron acumulando esas pequeñas cosas pequeñas y pequeñas que no se atendieron con tiempo y ujú. lamentablemente los resultados han sido lamentables. Así que nosotros tenemos que verdaderamente identificar qué cosas nos están llevando a una crisis que ya se ha salido de nuestras manos, porque el Ujú, término de crisis no solamente se relaciona, Eli, eh, con una pérdida, no solamente, ujú, ¿verdad? ujú, Es la pérdida de un ser humano, no solamente es algo que ya no podemos resolver, sino que la crisis puede ser, como ya mencionamos, la crisis económica, cuando no tenemos esas fortalezas para poder arreglar esos asuntos ujú, financieros en nuestro hogar, a veces es triste ver el desenlace. Muchas personas, voy a dar un ejemplo simple, muchas personas que han tenido una solidez económica a través de los años, de momento vieron cómo se empezaron a ver afectadas sus fondos, ¿verdad? Sus balances, porque a lo mejor pues fueron, los utilizaron de manera inadecuada o de manera inapropiada y ujú. no planificaron para el momento en que ya ese dinero se iba a estar acabando. El dinero no dura para siempre y tenemos Ujú, que ser muy buenos mayordomos de eso, ¿verdad? Por lo exacto. tanto, hay personas que han tenido muy buena solidez y ahora mismo los vemos en bancarrota. Oh, sí. Y lo vemos que como a consecuencia de esa crisis, porque la bancarrota es una crisis, no todo el mundo puede salir de ella. No todo Ujú, el mundo puede salir de eso. Y ha traído entonces otras crisis existenciales y sumamente tristes, como lo son las crisis emocionales y ujú. eventualmente los desenlaces trágicos, que lo hemos visto, pensamos que salen las películas de Hollywood, pero lo hemos visto verdaderamente en personas que han sido pudientes y que han tenido, Ujú. ¿verdad? Mucha fama. Lamentablemente han terminado quitándose la vida, por darte un Sí, ejemplo. muchos casos de eso. Hace Correcto. poco hay este doctor que escribió el libro del metabolismo, ¿no? Ay, sí, muy Lo triste. escuché y todo estaba muy, muy triste, ¿verdad? Se me olvidó el nombre ahora. Sí, Frank, Frank Pérez o algo. Frank, Frank se llama Suárez, Frank Frank Suárez. Suárez, Frank Suárez. Para los que correcto. no sepan, ¿verdad? Eso fue una historia de Puerto Ujú, Rico. Es una persona bastante famosa porque escribió un bendecido. libro de metabolismo y hablaba mucho de nutrición y aparentemente se quitó la vida, ¿verdad? No sé muchos detalles porque no he seguido tal vez la noticia, pero hay personas que a los ojos de las demás personas pues tienen cierto éxito, ¿verdad? Y es lamentable hasta dónde puede llevar. Por eso es importante este tema, Ada, para Ujú, que nos podamos preparar, ¿verdad? Y podamos afrontar, porque yo entiendo que todo es como entonces nosotros afrontemos las situaciones que nos vienen a la vida. Así que, como decía, podemos decir que crisis es como este label, ¿verdad? Este catálogo que se le puede dar a una serie de cosas. O sea, dentro de ese label hay, como estabas diciendo, económica, hay crisis, distintos tipos de crisis, pero es un label grande donde, ujú, donde yo digo que todo es básicamente infinito las cosas que pueden representar una crisis para uno, ¿correcto? definitivamente, definitivamente. Lo que para unos puede ser, por ejemplo, una crisis de salud, para otros no lo es, porque depende también nuestra actitud, como hemos estado, ¿verdad?, mencionando, ante Ujú, la crisis. Hay personas que pueden afrontar, por ejemplo, una noticia de eh, un cáncer terminal
y otros pueden aceptar la noticia pues de una manera totalmente, sí abrumadora, pero con con un propósito positivo detrás de todo eso. Porque fíjate, Exacto. cabe mencionar que la crisis nos da dos opciones. Siempre he pensado que la crisis tiene dos opciones para nosotros. O Ujú. lastimarnos y dejarnos tumbados en el suelo ante esa situación, o permitirnos reinventarnos, Ujú. levantarnos y rehacernos de nuevo y crear en nosotros una actitud diferente ante la Ujú. vida. Así que fíjate, mira qué interesante. Yo conozco dos personas que han enfrentado su situación de cáncer de diferentes formas. Una persona se lanzó literalmente a morir desesperada la persona, obviamente pensaba constantemente en la muerte. ¿Y qué produjo esos pensamientos? Pues entonces una crisis espiritual, una crisis emocional, trajo en esa persona una crisis entonces familiar, porque afectó a todo el mundo a su alrededor. No había forma en que esa persona pudiera sentirse fuerte, no había Ujú. manera en que otros le inyectaran, ¿verdad que sí? Ese ánimo de continuar adelante, para eso están los tratamientos, estamos contigo. Sin embargo, puedo comparar con otra persona Sí. que lo enfrentó de la mejor manera. Voy a crecer, voy a alimentarme mejor, voy a ser más fuerte, voy a aceptar el tratamiento. Esto no significa que mi vida se acaba mañana. Cuando se termine, se tiene que terminar. He corrido la milla extra, voy a tener más tiempo para mi familia, voy a sacar de mí lo mejor. Y Ujú. entonces no estamos diciendo que una persona es más que la otra ni menos que la otra. Jamás estamos diciendo eso. Es que No. nosotros como seres humanos tenemos diferentes ánimos para enfrentar los momentos de crisis. Hay gente que está muy Ujú. fortalecida y hay gente que es muy espiritual, y hay personas que buscan los recursos y la ayuda, y gloria a Dios. Pero hay personas que este tipo de mensajes, este tipo de anuncios que llegan a sus vidas, verdaderamente tocan la fibra de su corazón. No todos somos tan fuertes como los otros, ¿verdad que sí? Habemos unos más débiles. Fíjate, la escritura a veces nos dice que nosotros tenemos una carrera en esta vida y entonces unos van a 30, otros a 60, otros a Ujú. 90, ¿verdad que sí? Así Sí, que el fin es el mismo, es alcanzar la victoria. Y entonces, correcto. en medio de la crisis, yo digo que nosotros tenemos que ir o a 30 o a 60 o a 90. En realidad, cuando la gente me dice, esta es mi crisis, siento que voy a morir en este proceso, le digo, por lo menos ve a 29. Si vas a 25, estás caminando, estás en proceso de llegar a una meta, estás en proceso de vencer esa crisis. No te quedes en cero, porque después de que nosotros tengamos un uno, es una posibilidad, ¿verdad que sí? Ujú. Así que no requiere que nosotros seamos los mejores, las personas más fuertes emocionalmente o espiritualmente para poder vencer la crisis. Sí tenemos que trabajar con nuestro ánimo, sí tenemos que trabajar con nuestro espíritu, tenemos que trabajar con nuestra mente. No es fácil, Eli, no es No, fácil, no es fácil, pero no es definitivamente. imposible, no es imposible. Efectivamente. Tremendo, Ada. ¿Y cómo surgen entonces las crisis, verdad? ¿Qué nos puedes decir al respecto de cómo surgen las crisis en la Mira, qué vida? interesante, porque yo siempre pienso, cuando pienso en la crisis, o por lo menos cuando he vivido mis momentos de crisis, siempre han venido repentinas. Y fíjate que eso es una de las formas en que llegan las crisis. Viene repentina, que esa es la que llega de golpe, esa es la que no esperamos, esa es la que nos De tomó cantazo. por sorpresa, de cantazo, como decimos en Puerto Rico. Y esas son las que verdaderamente o nos abaten en el Ujú. preciso momento en que nos están chocando, o nos dejan a veces como pasmados en ese proceso Sí, sí, de nos sorprende, no nos lo sorprende. nos sorprende, no lo podemos asimilar, ¿verdad que sí? Esas son las que son repentinas, entonces está la inesperada, muy parecida. La inesperada tampoco, la veíamos venir, Inesperada, okey, pero no no llega esperábamos. necesariamente exactamente, no la estoy esperando, no puede ni tan siquiera ser anticipada, ¿ok? Y como por ejemplo, ahí podemos decir, por ejemplo, el robo de una casa, un escalamiento, el robo a un banco, ¿ok? El que va a robar se está preparando para ese momento, pero el que va a hacer, ¿verdad? Al que le van a robar, Ujú. no lo espera Sí. tampoco, pero no lo anticipa, ¿verdad? Yo pienso a veces cuando veo estas películas de suspenso, ¿verdad? Ajá. Que está la gente que compra su casa y pone todo bien bello y de momento pues llega, ¿verdad? La persona que va a asaltar. eh, Hay quienes se preparan y tienen una casa con todas las cosas, ¿verdad? La tecnología, todas las cámaras de seguridad y todo.
Y a veces esas cosas fallan, ¿verdad que sí? Y la persona dice, pero si yo creía que estaba preparado, ¿verdad? Y esas personas pensaron que estaban anticipando, ¿verdad que sí? Sí, se sentían seguras. Exactamente, pero como quiera, no anticiparon la sagacidad del que iba a robar. Exacto. Y el elemento sorpresa es una de las, ¿cómo decimos? De las ventajas que entonces tiene Ujú, la persona que va a efectuar el robo, lo que sea. El definitivo, elemento sorpresa es una arma, así ¿verdad? Y es, esa es una arma que tiene entonces la crisis, el elemento así es. sorpresa, bien interesante. Exactamente, exactamente. Así que también podemos pensar en la crisis masiva. Esa Ujú, es muchas crisis circunstanciales, ¿ok? Que vienen dentro de un término de tiempo que llegan todas a la misma vez, ¿verdad que ujú. sí? Y que afectan a muchas personas al mismo momento. Y ahí, pues definitivamente tenemos la más clara en este momento, que ha sido Sí. la pandemia del COVID, ¿verdad que sí? Llegó, mira, llegó repentina, Ujú, inesperadamente, pero llegó no solamente para un hogar, no llegó ujú. para un solo individuo, llegó masivamente, porque la forma en que se ha regado por todas partes del mundo era inesperado, ¿verdad? Y Ujú. literalmente tomó a muchas personas por sorpresa. Pudo que no haya tomado por sorpresa a personas que trabajan directamente, ¿verdad? Como los Sí, bacteriólogos, las personas que están preparadas para este tipo de crisis, pero claro. con todo y con eso, han sido honestos en decir, eh, podíamos pensar en que algo iba a suceder como esto, pero no estamos preparados para el aftermath, lo que llamamos, Exacto. ¿verdad? Como el resultado prolongado, como el que estamos viendo, que ha traído esta pandemia. Y hay algo bien interesante, como tú estabas diciendo, hay veces que nuestra falta también, que son inesperadas, son repentinas, pero hay cosas que tú puedes, prevenir. Ujú, Y nosotros, cuando llegó la pandemia en Estados Unidos, ya estábamos viendo lo que había pasado en otros países, ¿no? Y claro, esto es otro un tema ujú, político y demás, claro. pero sí, y había muchas personas advirtiendo. O sea, esto lo vivimos hace 100 años, Ujú, 100 y pico de años que no lo vivimos porque no estábamos aquí, pero, claro, y nuestros muchas veces, antepasados. está este dicho que cuando tú, ay Dios mío, cómo dice? Dice, el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y sí, Entonces, cuando nosotros no aprendemos, la crisis es peor. Y yo creo que esta crisis en Estados Unidos precisamente fue peor porque, y sin alusión a ningún partido político, claro. subestimamos, ¿verdad? Ajá, Sí, ajá. subestimamos mucho en cuestión de gobierno esta crisis en Ujú, particular y estábamos muy confiados, como tú decías, estábamos como esa persona en la casa que se sentía que no estábamos muy seguros, nada va a pasar y esto es algo ujú, que es una enseñanza que vino esto y ojalá pues todos hayamos podido aprender a no claro. subestimar, Ujú. ¿verdad? Ninguna de estas crisis que pueden llegar. No sé qué tú piensas al respecto. Sí, no, definitivamente. Mira, has dado un ejemplo excelentísimo. Sabemos dónde comenzó, ¿verdad? Para los efectos y según lo que tenemos, ¿verdad? Expresado hasta ahora y que nos han mostrado eh, que esto comenzó en China, ¿verdad que sí? Y entonces vimos la crisis que estaba ocurriendo allá. Vimos la cantidad de muertos, ¿verdad que sí? Vimos Ujú, cómo esta gente trataba de prepararse. Y fíjate que no es la primera ujú. pandemia que sucede. Fíjate que en el pasado estábamos hablando del ébola, estábamos hablando de Sí, otras, ¿verdad? Otras crisis y el otras cosas. SARS primero. Ujú, Definitivamente, definitivamente. Y como tú bien dices, viendo con nuestros propios ojos, ¿verdad que sí? El proceso que está pasando el otro lado del mundo, por darte ese ejemplo, ujú. no fuimos suficientemente capaces, y digo fuimos porque somos una sociedad, ¿verdad que sí? Estamos Exacto. viviendo en la misma nación y de alguna manera u otra nosotros a veces terminamos pagando las consecuencias de la inactividad y de la inefectividad lamentablemente, ¿verdad?, de los políticos, que eso es otro tema, ¿verdad que sí? Claramente, Claro. pero tenemos que mencionarlo, porque Exacto. lo que no se arregla en la parte de arriba, lo que no se trabaja at the top, va a afectar a toda la gente que está debajo y somos nosotros. Entonces, mira el ejemplo, vemos eso que sucedió allá, llega, vemos que tomó España, Italia, Ujú. ¿verdad? Que nos dolió muchísimo. Yo veía todas esas noticias, a veces vuelvo hacia atrás y veo todos esos videos de las personas en Italia. Horrible, ¿Cómo sí. se tu definitivamente, o sea,
cuán triste era la separación. Los pueblos más unidos tenían que separarse. Por primera vez estaban experimentando algo porque nuestros antepasados posiblemente experimentaron algo similar. Pero ahí tú diste en el clavo con ese refrán. De lo que no aprendemos, Ujú, ¿verdad? ujú, Vamos entonces a repetirlo más adelante. Y tengo que poner el ejemplo entonces, fíjate, de cuando Dios le habló a Noé, fíjate, y le dijo, voy a enviar un diluvio, ujú, prepara un arca, ¿verdad que sí? Fíjate, venía una crisis. ¿Y qué él se encargó de hacer? Lo que Dios le dijo que hiciera, que fue que predicar el evangelio para que las personas se salvaran, para que pudieran salvarse de ese diluvio. Él se preparó, preparó lo suyo, siguió las instrucciones, ¿verdad que sí? ujú. Eso fue una crisis avisada y con todo y con eso, mira qué cosa más tremenda. Con todo y con eso, la gente ignoró el llamado, la Ujú, gente se mofó de él, la gente se rió de todas sus profecías o de los mensajes que Dios le estaba dando al pueblo a través de su siervo y enfrentaron la crisis, eh, no súbita, no repentina. Sí fue repentino el momento en que cayó el diluvio, porque no había día ni había hora, ¿verdad? Específico para ese momento, pero sí, Dios en su misericordia fue avisando. Y ujú, fíjate, nosotros, pues, yo me pongo a identificar estas cosas y las puedo poner en similitud con lo que vimos nosotros en China. Y yo era una ujú. de las que decía, eso no va a llegar acá difícilmente, pero entonces tenía también que pensar que las personas que estaban viajando constantemente back and Sí, forth, ya eh, eres el foco, ya teníamos el medio para que entonces llegara esa crisis sanitaria de salud que eventualmente trajo sí, una crisis enorme de muertes. Así que claro, fíjate, eh, es una realidad, no estamos exentos, pero debemos entonces observar las señales en el camino. cierto. No, y exacto, y muchas veces, como decimos, hay crisis que sí nos dan unos pequeños avisos, ¿verdad? Y este es un claro caso de eso y que pudimos haber hecho un mejor trabajo, ¿verdad? Claro. En ese sentido. Ujú. Y también Ada, también, ¿qué desencadena una crisis, verdad? ¿Qué son las cosas que pueden desencadenar esa crisis? Creo que tienes también unos puntos en cuanto a eso. Claro que sí. Mira, hay dos puntos bien importantes que desencadenan la crisis. Primeramente, la crisis psicológica, que es esa crisis emocional, ¿verdad? Ujú, Que todos enfrentamos en alguna ocasión de nuestras vidas. Una crisis muy normal, por ejemplo, que afecta a nuestra psiquis es la muerte de un ser querido, ujú, especialmente cuando es inesperado. Porque cuando hablamos de una crisis que estamos esperando, por ejemplo, un cáncer terminal o a lo mejor una condición, ¿verdad? Trágica, de salud, pues como que nos vamos preparando, estamos sí. conscientes del desenlace, ¿verdad que sí? Diferente, sí, Y es algo entonces, diferente. correcto. Y la crisis psicológica definitivamente está descrita como un síndrome agudo de estrés, ¿ok? Que es la respuesta ante un proceso de cambio mayormente inesperado, como hemos estado expresando. Ujú, Pero para entonces ligarlo al término psicológico, fíjate que tiene dos palabras importantes. Síndrome agudo, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de un síndrome agudo, es algo sumamente delicado, sumamente peligroso en ocasiones y que está involucrado con el estrés. Fíjate ujú, que nosotros no nos estresamos de sentarnos a comernos un plato suculento, ¿verdad que ujú, sí? ujú, Eso no nos provoca estrés, ujú. a menos que uno quiera estar guardando una dieta sumamente Exacto, estricta y de momento uno dice, estoy rompiendo esta dieta, qué estrés. Pero eso correcto. es algo, ¿verdad? Irrelevante cuando hablamos del resultado que puede provocar una crisis inesperada, porque estamos hablando, nos está diciendo esta definición, que es este síndrome agudo, delicado para trabajar, que debe tener un tratamiento, ¿verdad? Que sí, debe Ujú, tener un ujú, tratamiento, pero cuando ya se está tocando nuestra psiquis, nuestro sistema en el área psicológica, ujú, requiere una ujú, reparación intensa y ahí es donde vienen las ayudas, ahí es donde vienen las consejerías, ahí es donde viene la intervención de los cierto. profesionales de la salud mental, etcétera. Ujú, Así que es un síndrome agudo de estrés cuando hay algo que es inesperado. Y lo volvemos a repetir. Las crisis por lo general son inesperadas, son súbitas, ujú, no las esperábamos, nadie nos avisaba de ellas. Y cuando llegan así de inesperadas, nuestra psiquis se afecta totalmente, ¿verdad que sí? Y depende cómo nosotros podemos reaccionar ante esas crisis, hace la gran diferencia. La segunda es ujú, la crisis nerviosa.
Yo tengo que decir, la crisis nerviosa a mí me ha tocado mucho. Y Ujú. obviamente la psicológica también, porque a todos nos afecta en A alguna todo, manera, ¿verdad? cierto. Psicológicamente la crisis. Pero la crisis nerviosa desencadena una serie de cosas intensas también, muy Ujú, tristes por demás, porque la crisis nerviosa es ese desbalance de nuestro sistema nervioso a ujú. causa del evento que estresa nuestra vida a tal punto de que ya está fuera de control. Lo que está fuera de control, Eli, nos provoca los nervios. Mira, Ujú. yo recuerdo, y tengo que decir, esto puede Sí. parecer jocoso, pero cuando yo estaba en la preparación de mi boda con mi esposo, quería que todo quedara tan perfecto, trabajé con todo, sentía ese estrés, pero sentía también tranquilidad y calma en el proceso, pero me encargué de todo, porque quería que todo quedara como yo esperaba. Y apenas recibía la ayuda, ¿verdad? Y el consejo de las otras personas. A veces las mujeres somos así de stubborn, ¿verdad que sí? Y nos ponemos un poquito dificilitas cuando alguien nos ofrece ayuda, cuando queremos que las cosas queden como deseamos. Resulta que el día de la noche de bodas, cuando Ajá. está la gente ya despidiéndose para irse del lugar, yo decido quedarme a desmontar, a Oh poner las my God. cosas en sitio, a doblar manteles. Ahí empecé a entrar en una crisis nerviosa. No quería irme del local, del área donde estábamos celebrando la boda. De momento me Okey. enfermé del estómago. Me puse a desmontar las carpas que habían alrededor de la iglesia, en los jardines, en los Mm. alrededores. Oh, wow. Así fue mi crisis nerviosa, de tal punto que me puse a hacer cosas productivas, pero me enfermé. Entonces me enfermé. Fíjate que la crisis Wow. nerviosa a veces la podemos manejar con un tececito, con una ayuda, pero las personas que no tienen ese apoyo externo Ujú, van a ujú. entrar en un proceso nervioso que si no se Sí. trabaja con tiempo puede ser irreparable. Y que Puede son ser irreparable, acumulativas, o sea, el definitivo. cuerpo está resistiendo en un momento Ujú, dado, pero right. la adrenalina está ahí, está surgiendo. Y Ujú, by the way, yo tengo varios episodios donde hablo cómo funciona todo ese mecanismo del cuerpo, la defensa y cómo funciona entonces el cuerpo, que le digo a las personas que busquen en el podcast, porque al principio eh, hay unos podcasts específicamente sobre eso, pero como tú decías, Ada, mucha gente no ponen atención en todo esto y ujú. entonces siguen como en ese trajín y como bien decía, llega el momento que el cuerpo dice, no, me tienes que hacer caso. Así mismo, Correcto. definitivamente. A veces desencadenan lo que llamamos un desgaste físico. Yo sufrí un desgaste físico a causa de Sí. exageradamente trabajar unas situaciones Ujú. y no coger ese espacio. Ok. Y obviamente se tornó en una crisis porque desencadenó unas condiciones de salud en mí que me Sí. costaron tiempo. Me tuve que adaptar a esas condiciones Oh, también sí. de salud y tuve que entrar entonces en unos procesos de tratamiento los cuales yo no hubiera querido, ¿verdad?, estar tantos años en ellos, pero no Ok. supe manejar las crisis en ese momento. Ok. Podía identificar qué situaciones estaban afectándome grandemente, pero no busqué las ayudas Wow. apropiadas para poder trabajar con ellas. ¿Y en cuánto tiempo estuviste en ese, o sea, desde que comenzaste a sentir ese desgaste físico, cuánto más o menos estuviste en esa situación? Wow. Bueno, honestamente, A menos antes que haya de yo sido, perdóname, entrando y saliendo, ¿verdad? De la situación, no sé si fue así, tal vez. sí, fíjate, fue entrando y saliendo, pero llegó un momento dado en que querer acaparar las cosas por mi propia cuenta, querer manejar las situaciones por mi propia cuenta sin buscar ese alivio de otras personas que me estaban ofreciendo, porque fíjate que eh, crisis no solamente es lo que hemos hablado, no solamente una crisis natural, un terremoto, un tsunami, no es la muerte de una persona, a veces son situaciones cotidianas que se acumulan, como tú bien Sí. dijiste más al principio, y entonces las perdemos de vista o no las manejamos correctamente, se convierten en una crisis. Y yo quería manejarlo todo de la manera pues más correcta, de acuerdo a mi capacidad y de acuerdo a mis pensamientos, a lo que yo entendía que debía hacer, y perdí el control. Perdí el control de tal grado que desatendí mi alimentación, desatendí la familia. Entonces, todas esas cosas que se fueron acumulando desencadenaron que mi Ujú. cuerpo hiciera un shutdown.
Hizo un shutdown y entonces empezaron las complicaciones con el colesterol, las complicaciones de sobrepeso, empezaron las complicaciones con el azúcar y entonces otra serie de Ok. cosas y entonces llega un desgaste físico, que el desgaste físico no es otra cosa que tu cuerpo ya no puede más, tu cuerpo ya no Ok. rinde más ¿No nada. te podías levantar o algo así de la cama? O sea, No, no tenías fuerzas o cómo ni era. fuerza ni el ánimo, porque entonces eso es peor. Sin tener las fuerzas Sí. físicas, naturalmente, la falta de ánimo Ah, no, sí. aportaba horriblemente a ese estado real de mi cuerpo. Eh, Dolores musculares, posteriormente con el tiempo, pues fui diagnosticada con fibromialgia, lo cual todavía padezco, pero la Mm. gloria es para el Señor, que a veces uno aprende, ¿verdad? En el proceso veo otras compañeras que están tiradas en sus camas con Sí, un no, tratamiento intenso, pero la realidad es que los dolores, ¿verdad? Son algo fuerte y eso es una crisis. No sí. poder tener De control de un dolor agudo, como el que a veces pasamos cuando se trata de la fibromialgia, no poderse tocar, sentir que está todo hipersensible, esos nervios están hipersensibles, es sí, serio y desencadena crisis emocional. sí, he escuchado mucho, ¿verdad? De personas que han pasado esa situación de Ujú, fibromialgia y ha sido un proceso muy difícil, un proceso doloroso, no tan solo para la persona, sino para ya sea el esposo, la los que esposa, rodean. los que los rodean, porque también es bien, no lo entienden. Y pasa Ujú, también como la ansiedad y los ataques de pánico, no todo el mundo lo entienden y no pueden trabajar con ello y eso pues también pues, no abona, ¿verdad?, a que el paciente, la persona se mejore. claro. Y eso lamentablemente en la persona que está sufriendo, la persona que no puede ser entendida, entra en una etapa de crisis. Sí. Entra en etapa de crisis porque siente que su vida no tiene valor, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, siente que su vida no tiene valor, que nadie tiene cuidado de esa persona, que la gente no siente que debe ayudar, ¿verdad que sí? Y vienen un montón de pensamientos, la crisis trae también muchos pensamientos negativos, por eso es que tenemos que estar alertas, saber cómo nuestra actitud cambia la percepción ante la crisis. Eso es demasiado Ujú, importante. ujú. Y entonces, pues, lamentablemente, esta crisis de la pandemia ha Ujú. desencadenado unas crisis bien importantes. Sé que las dejé contigo también, pero Sí. la que más me ha impactado es la crisis emocional y Ujú, consigo la crisis espiritual. ujú. Son crisis existenciales, son crisis diarias, son crisis delicadas que afectan el estado de ánimo del ser humano, tanto así que puede determinar a una persona si quiere continuar su vida o no. Mira esta persona Sí. que mencionaste, Frank Suárez, una persona muy famosa, una persona que motivó a muchas personas, una persona que hizo que Ujú. muchas personas bajaran de peso, mejoraran su estilo de vida, su estilo de alimentación. Tuvo uno, ¿verdad? Acá tenía también cerca, aquí como a una hora y algo de distancia, tenía también una clínica. Y entonces, uno ve este tipo de personas que se desbordan en ayudar, Ujú. que están prestos para trabajar con los demás, pero no sabemos lo que está detrás de su mente, lo que hay en su corazón, qué cosas esa persona no pudo manejar que se Ujú. convirtieron en una crisis y que le llevó a depreciar su vida a tal punto, ¿verdad? Porque hasta ahora la investigación lo que piensa, lo que está analizando es que pudo haber sido un Sí. suicidio, no podemos, ¿verdad?, poner punto final al asunto. Pero si esa es la razón, Eli, estamos ante un gran enemigo, Ujú. porque la crisis que va ligada al desespero emocional y a la crisis espiritual, si no se atiende con tiempo, ya sabemos que los resultados pueden ser nefastos. Exacto. Diste un punto, clave, no se puede manejar porque muchas veces, por eso es que cada persona es un mundo. Lo que puede ser una crisis para ti no necesariamente es una crisis para mí. Correcto. O sea, y tú puedes ver a una persona y por eso es que no podemos menospreciar lo que las personas están pasando. Definitivo. Y hay otro episodio que no ha salido todavía, pero ya está grabado, que es también de la serie de Stephen Covey que se llama Procura primero comprender antes de ser comprendido. Excelente. Entonces, yo tengo que comprender a la persona, y este sí siempre ha sido, Ada, ¿verdad? Mi problema con muchas personas, más bien en mi experiencia en el cristianismo, en las iglesias, con las personas que están rápido, prestas para aconsejar o sermonear a las personas Ujú. sin comprender.
porque cada vez cuando a veces yo me pongo y está bien que yo tenga mi experiencia y que yo pueda ser de ayuda, pero yo Ujú, tengo que comprender a la otra persona y no ponerme las gafas de mi propia experiencia, right. porque el que yo tenga mi experiencia no significa que sea la medicina apropiada para la otra persona. No sé si me entiende. Estamos entrando aquí un poquito bien profundo, pero Sí. precisamente ese otro podcast que estamos grabando, estábamos diciendo eso, estábamos diciendo, yo tengo que primero comprender lo que la persona está pasando y muchas veces yo siempre tenía problemas para a veces me desesperaba cuando yo veía unas personas que rápido decían algo y la otra persona sin entender, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo Mm. otro. Y entramos en ese sermoneo, Ay, no, esa ¿verdad? palabra tienes que. O ¿Qué tienes que hacer problema? esto, o Mm, el simple hecho de que a ti te haya funcionado, tienes que ver a la otra persona, tienes que verlo con los lentes de esa otra persona, porque yo creo que si seguimos profundizando, esta cuestión de la crisis tiene que ver más con mi interpretación interior que lo que en realidad me está pasando. Como que como diste un ejemplo bien claro, la persona que pasó por ese problema de cáncer, ¿verdad? ujú, Tal vez es cáncer, es la misma situación, right, pero la forma que tú interpretas entonces la situación es lo que te va a hacer o que esa crisis sea manejable o que esa crisis entonces te destruya, ¿cierto? ¿Qué, correcto, qué correcto. piensas de eso? Ciertamente. Ya sabemos que 2 personas no identifican la crisis de la misma forma, ¿verdad que sí? Y entonces, como tú bien dices, unos la van a superar más rápido que otros y Ujú, tenemos que ponernos en los zapatos de los otros. Ahí yo eh, digo que cuando nosotros tenemos esa pasión por ayudar, tenemos que a veces, no es que nos rebajemos, pero a veces ujú, nos tenemos que bajar al nivel del necesitado. ujú, ¿Verdad? La persona que está atravesando por una crisis, que para esa persona es una crisis totalmente fuerte, que siente que lo está tumbando al piso, es lo que a lo mejor para mí es un motivo de continuar adelante, es un motivo de seguir. Pero no puedo aconsejar, como tú bien dices, de acuerdo solamente, podemos utilizar nuestra experiencia, nuestro testimonio para bendecir a esa persona. Y si nosotros pudimos salir de una situación particular, poder decirle a esa persona, válgame, a mí me funcionó esto. A lo mejor a ti no te funciona, pero vamos juntos a buscar una alternativa. Vamos juntos a buscar una forma en que tú puedas llevar esta crisis de una manera más liviana. Eh, Mira, el cáncer lo enfrenta la gente de diferentes formas. La pandemia, la gente ujú, la ha trabajado de muchas maneras. Una vez escuché a mi pastor decir, mire, si a usted la pandemia, si de aquí no salen escritores, gente con canales de YouTube, gente que animen a los otros, ujú, si usted no ve personas que se reinventen en este ujú, proceso, ujú. verdaderamente, qué difícil es poder pensar que esas personas entonces no vieron dentro de la crisis un motivo para hacer algo positivo. La crisis Exacto. no siempre es negatividad. Exacto. Yo, al contrario, yo creo que todas las crisis vienen, o sea, o que vienen a tu vida, puedes sacarle algo bueno. O sea, Claro. todas. Yo he pasado, cuando yo examino mi vida, todo. Mi papá murió en un accidente, como he estado contando en múltiples ocasiones, inesperado también. Y, y, y al final, pues mira, sí, algo me enseñó. O sea, me enseñó a valorar la vida, a celebrar su vida, muchas otras cosas. Y esta pandemia que ha hecho, a mí me empujó a hacer esto. O sea, el Excelente. podcast Vive tu sueño, tus miedos Right. surge de la crisis. Y mientras hablaba me acordaba de que creo que es en chino, la escritura china, ellos definen la crisis como un símbolo donde es peligro y también oportunidad. Y eso me Correcto. llamó la atención. Y como tú dices, toda crisis hay algo que puedes aprender, hay algo que te puede hacer mejor como persona, ¿no? Definitivamente. La crisis debe ser el motivo para nosotros fortalecer nuestro conocimiento, para fortalecernos como seres humanos. Y la crisis también nos sirve, Eli, Ujú, increíblemente para levantar a aquellas personas que no pueden más. Fíjate que
ahí es donde entra un poco parte de lo que ha sido mi experiencia entre las crisis inesperadas. Ujú. Y a veces la crisis me ha servido para levantarme a mí misma. Así, A veces nosotros somos las personas que menos buscamos ayuda porque queremos ayudar a otros, pero cuando nos correcto. llega ese momento de dificultad, eh, somos capaces de levantar a los otros, pero no somos capaces de internalizar que tenemos nosotros mismos el potencial de sobrellevar, sobrepasar, sobrevivir la crisis y el dolor. Así que verdaderamente a todos nos han tocado. Mira, yo admiro tu entereza también al hablar, ¿verdad?, de la situación de tu padre, que recuerdo, ¿verdad?, como hoy cuando vi ese mensaje Ujú, en el Facebook, porque me impactó mucho, me impactó la ujú, situación, ¿verdad?, y la forma en que sucedió. eh, y a veces yo digo, ¿cómo se puede vivir? Fíjate que antes de lo que nos sucediera a mí, a mi familia, ujú. ya había ocurrido lo de tu señor padre. Sí. Y, y yo me preguntaba, ¿cómo uno, o sea, cómo el ser humano puede, ¿verdad? Ujú, Manejar, cómo uno puede aceptar, que la ujú, aceptación ante la crisis es clave. O sea, acepto o no acepto lo que la crisis me está trayendo. ujú, ujú, ¿Ok? Y si no lo acepto, definitivamente me voy a quedar en el suelo. Por eso ujú. nuestra actitud tiene que ser de personas que somos capaces, de personas que somos, estamos preparadas para enfrentar las crisis. Fíjate que la palabra nos enseña y nos dice que Dios no permite que sobre nosotros vengan cargas que nosotros no Correcto, no podamos podemos llevar. sobrellevar. Ujú, Y eso para mí fue demasiado importante en mi proceso y me imagino también que en algún momento dado tú también pudiste decir, si Dios ha permitido que esto ujú. haya sido de tal forma, es Sí. porque Él sabe que yo lo puedo manejar. Fue un proceso, o sea, las personas te pueden ver a ti, esa es la situación. Ujú, Y nos pasa a todos. Nosotros muchas veces vemos a este campeón mundial en lo que sea, en deportes, en béisbol, y lo que decimos es, ay, si eso le pagan millones por ir allá a darle con un palo a una bola. mm, O ujú, ese tenista se gana millones por estar allí. No, o sea, tú no sabes lo que tomó, los sacrificios que tomó esa persona para claro. llegar ahí, porque El dolor, los calambres, dolor. la preparación. Nosotros exacto, nosotros los seres humanos simplemente vemos el resultado. Entonces, Ujú, tú me puedes ver a mí tal vez hablando, sí, mi papá falleció en un accidente y lo puedo decir así, ujú, pero nadie sabe el proceso y que todavía yo lo extraño y que todavía yo sueño con él muchísimo, pero tú aprendes a trabajar con eso. Es como cuando te amputan una pierna, ujú, tú no vas a ser el mismo. Tú claro. sobrellevas la situación y tú y puedes alcanzar lo máximo, pero es un proceso de adaptabilidad. O sea, tú Claro tienes que sí. que adaptarte a una nueva forma de ver la vida, una forma de ver Sí. las cosas. Y gracias a Dios que tú, cuando uno tiene la fe y uno tiene esa Ujú, fe y uno es creyente, entonces uno tiene un enfoque que lo ayuda, pero con todo y eso, no es como la gente, y eso es otra cosa que tengo también, yo soy muy crítico a veces, pero es por las situaciones que yo he pasado, pero la gente dice, no, está con Cristo, mm, olvídate, está con Cristo, eso no es así. mm, Eso no es así, te lo digo claro, yo, no es así. Yo sé que está con Cristo, pero eso no me va a dejar o a decir no extrañarlo más. Eso no va claro, a arrancar el dolor de no tener a mi padre. Eso no es definitivamente. así. So, necesitamos tanto, Ada, tanto entrenamiento, tanta sabiduría para trabajar con esas situaciones, porque pretendemos simplemente despachar. Y claro, en el funeral está todo el mundo, pero ¿qué pasa cuando todo el mundo empieza a irse? Tú te quedas con la situación, tú te Así quedas es, teniendo que una madre viuda, unos sentimientos, unas emociones que tardan en procesar, que tardan en cicatrizar. Entonces, ese es definitivamente. el detalle. Por eso es que es bien importante este tema de la crisis, porque las Ujú, personas pasan por situaciones y crisis y es importante entenderlas. Es importante como dijiste, ponernos en los zapatos, pero es un proceso de años, es un proceso difícil, es un proceso duro y doloroso. y doloroso. Así es. Yo quiero compartir entonces brevemente, ¿verdad? En, a manera, en un macro, la situación más
difícil, porque he Ujú. pasado por muchas situaciones de mucha crisis. Cuando llegamos acá recién a la Florida, al año de mi esposo tener un buen trabajo, excelente trabajo que tenía, bastante difícil, un trabajo de mucho riesgo, ¿verdad que sí? Tenía que manejar una serie de maquinaria y estar expuesto pues a químicos y cosas. En el área de la instalación eh, era la instalación de gabinete, no gabinete, countertops, Ujú. topes de gabinetes y demás, especialmente el granito y el mármol, Ya. y el cuarzo. Y entonces, pues las máquinas que utilizan, ¿verdad? Son maquinarias de livianas a pesadas, el lifter, los diferentes maquinarias grandes que estaban en un espacio contenido. Y cuando ese accidente que sufrió mi esposo, se reventó la máquina que estaba trabajando con su mano, se salió el disco que corta Ajá. y ese disco casi le cercena un dedo de la mano. Un dedo de la mano, Y wow. sí, y ese accidente lo que provocó, la crisis que trajo fue falta de trabajo, porque tuvo que dejar de trabajar. Fueron 6 meses en tratamiento intensivo, Wow. atravesó por una operación, hubo malpraxis en el proceso, en ese proceso, pues la economía nuestra se vio sumamente afectada de lo que habíamos logrado con tanto esfuerzo durante un año, lo vimos desaparecer en cuestión de nada y llegaron las complicaciones de un eviction, de que fuéramos Ujú, sacados de la ujú. casa que estamos, o sea, Wow. todas esas consecuencias se convirtieron en una crisis que tuvimos que manejar de una manera diferente y mucha gente, ahí donde cabe mencionar que aceptar la ayuda y el apoyo de las personas a tu alrededor es vital. La iglesia toma un papel sumamente importante, la familia, los amigos que tenemos, Sí. que son pocos porque estábamos aquí con bien poquita familia que estaban esparcidos, ¿verdad? Y no estaban Ujú. cerca de nosotros y en un Claro. lugar que no conocemos, un lugar que no conocíamos, ese era nuestro primer año. Pero esa fue una de las crisis que nosotros nos sentimos fortalecidos en el proceso porque vimos el sustento de Dios, porque aceptamos la ayuda, ¿verdad? Y más adelante, el más reciente, que es el que realmente, yo digo que después de esta, yo digo, Señor, lo que venga Ujú. yo sé que esto no es cáscara de coco, como decimos en nuestro país, ¿verdad que sí? Pero hay situaciones que nos comprometen emocionalmente de tal manera que viene entonces a impactar lo que es el espíritu. Y ahí es donde viene la crisis espiritual y llego ahí brevemente. Claro. Nosotros quiero de manera general expresar que lo más reciente que nosotros hemos tenido que vivir, no supimos que nuestra hija mayor estuvo atravesando por un proceso de maltrato, lo había compartido contigo, ¿verdad? Y a ti te Ujú. di pues un poquito más de detalles, Claro. pero todo sucede cuando recibimos una llamada. Mi esposo y yo estamos cenando en un restaurante y recibo la llamada de mi hija para notificarme que nuestro nietecito se encontraba en el hospital, que tenía que ser transportado vía aérea a un hospital del área de San Pete, especializado para niños, y que el niño tenía que someterse a una operación de emergencia para salvarle la vida. Así Wow. que imagínate que esas palabras para mí yo lo primero que recuerdo que hice fue, vamos a orar. Le dije a mi hija, vamos a orar. Yo no le pregunté más detalles, yo sencillamente le dije, vamos a orar. Y mira lo que hace nuestra preparación ante la crisis para poder llegar a ese punto. No todo el mundo acepta una noticia como esa y dice, vamos a orar. No. Hay No. gente que grita, hay gente Desesperación, que se claro. desespera, la desesperación, la ansiedad. Y cómo Dios me fue preparando unos días antes o unas semanas antes, es increíble, eso puede ser en otra ocasión, otro tema, pero cómo a veces nosotros nos podemos dejar llevar por a veces ciertos avisos importantes que Dios nos presenta en el camino. Lo que yo no sabía era cómo iba a ser la crisis que iba a experimentar. Yo no sabía qué era lo que venía, sencillamente me limité a orar por la familia, por las amistades, por las crisis. Decía, Señor, que lo que sea lo podamos trabajar a través de tu palabra y que podamos ser fortalecidos en tu espíritu. Esa era mi oración. Y Wow. eso fue lo que me preparó para que cuando mi hija me da estas palabras, yo le diga, vamos a orar primero. Y luego de que oramos, le dije, tranquila, vamos de camino. Me dijo, necesito que llegues al hospital, donde el niño va a estar transportado. Eli, en cuestión de minutos, de horas, todo se fue complicando al punto de que yo sentía la adrenalina de mi cuerpo, literalmente, Ujú, ujú. haciendo su efecto, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hace la adrenalina? Altera nuestro corazón, nuestro ritmo Sí, todo. cardíaco, uno comienza a sudar, uno no puede tragar y entonces comienzan unos pequeños ataques de pánico, o como Ujú. les quieran llamar, unas ansiedades naturales que van a surgir en el cuerpo. Y yo te digo, lo único que yo hacía, vamos a orar. Mis manos temblaban, pero sentía un alivio, una paz dentro de mí que eso no todo el mundo lo puede experimentar.
¿verdad que sí? Porque eso requiere una búsqueda, eso requiere una intimidad con Dios. Y yo le decía a mi esposo, no puedo entender qué puede estar pasando como mi niño, como nosotros supimos que todo sucedió al tiempo, al par de días, era el agravante que la gente dice, yo no puedo entender cómo tú primero como madre, Eso como mismo te iba a abuela, decir. ¿Cómo? Son 2 cosas, o sea, eres mamá, eres abuela, ujú, y yo, ¿sabes? Yo no puedo decir que te entiendo porque no, ¿verdad? ujú, No puedo decir eso. ujú, Sí, mirándolo de acá, es increíble cómo tú pudiste pasar por esa situación y, pues, ujú, mantenerte ahí, porque me claro. imagino que también otras personas dependen del apoyo tuyo y eso es bien retante. No sé, ¿cómo pudiste entonces pasar por esa situación? Era bien difícil porque tenía a mi hija tratando de comunicarse conmigo constantemente cada ciertos minutos, yo dándole seguimiento a ella, porque entonces yo no tenía claro cómo sucedió, ¿verdad? Cómo el niño pudo haber sufrido un aneurisma, cómo el niño fue que una vena le reventó al cerebro y con el Ah, tiempo nos supimos, ¿verdad? Porque esto requirió mucho tiempo, una espera eterna, prolongada ujú, para seguir conociendo la verdad detrás de la crisis que estábamos viviendo. Cuando supimos el niño pues había sido eh, de alguna forma fue abruptamente maltratado por su ah, papá biológico, guau, provocándole este daño al niño. eh, y después con esas mismas noticias pude yo tener acceso al reporte de la policía, ujú, sumamente crudo, sumamente triste, doloroso, porque entonces estoy enfrentando la situación de un joven al que amo, déjame decirte, un joven al que amo como si fuese mi hijo, más entonces tengo a la hija que no podía tener supuestamente, tengo una hija que está en el medio de toda la situación y tengo un nieto esperado por mi hija, eh, bueno, batiéndose entre la vida y la muerte. O sea, tengo o muchos sea, sentimientos a la misma vez, más tengo yo una familia que está dividiéndose en opiniones, acusando, otros sosteniendo, otros apoyando, y hay de todo. Está de guau. todo eso envuelto, Eddie. Yo no, o sea, no tengo palabras, o sea, porque nada más con ver a un hijo, yo me acuerdo que cuando la muerte de mi papá, el mayor sufrimiento mío era, eh, eh, cómo mi hijo de 5 años, que era loco con su abuelo, iba a manejar la situación, Ujú, y con problemas de comunicación, porque ni hablaba mucho, decía 2 o 3 palabras nada más a los 5 años. Y, más que la pérdida, mi sufrimiento mayor era mi hijo. O sea, ¿cómo mi hijo le va a tomar? Así que yo no puedo, no me puedo ni imaginar, que ujú. yo creo que es una de las crisis más grandes que uno puede experimentar, no las que le suceden a uno, sino tenías 2, entonces tenías a tu hija, entonces tenías a tu nieto, más todas las cosas que vienen, ¿no? Claro. En ese proceso, cuando por lo menos la noticia más certera en el momento era, no sabemos si el niño va a vivir. Estaba enfrentando entonces toda una gama de situaciones porque obviamente hubo un proceso de mala intervención de parte de la justicia y eso es otra cosa, ¿verdad? No voy a Claro, entrar en esos detalles claro, que desencadenaron el que mi hija perdiera la patria potestad de su niño, claro. que le quitaran los derechos como madre. ¿Y qué edad Eh, discúlpame, qué edad tenía el niño cuando eso? ¿La edad? tenía 17 meses 17 cuando el meses. O niño. sea que, uno empezando a vivir y que tenga que enfrentar eso. O sea, esas son las cosas que a veces le trabajan en la mente, que uno dice, yo no, Definitivo, esto a él, tú sabes. Uno dice, definitivo. pero ¿qué a él? Tú sabes. Claro, la crisis para mí se convirtió más aguda cuando me entero de que mi hija era víctima de violencia doméstica. Cuando poco a poco estoy escuchando a mi hija decir, fui golpeada. Cuando estoy escuchando a mi hija, ¿verdad? Era como si, bueno, eran sus expresiones las que continuaban abonando a mi estado de ánimo. Pero finalmente te puedo decir que el niño sobrepasó la crisis eh, de salud. El niño vivió por la gracia del Señor. Esperamos que el niño tuviera pérdida de Wow, visión, tuviera problemas de audición. Ese era el panorama clínico. El niño no iba a sí, poder caminar o iba a quedar paralítico, o sea, paralizado de un lado derecho. Todo lo que los médicos estaban diciendo era todo tan negativo que lo único que yo podía decir era, yo lo que podía decir era, Señor, tú tienes el poder, tú lo vas a hacer, yo no sé cómo.
Y encima de eso, Eli, yo recibí una fortaleza de Dios en medio de la oración. Esos Wow. fueron meses. Eso, las primeras 3 semanas de esta crisis tan aguda, eh, porque era horrible escuchar, tener las llamadas constantes de los investigadores, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando de un caso criminal. eh, Investigadores llamando a uno. Uno esperaba que le vinieran a tocar la puerta a uno para una investigación o una entrevista. Entonces, escuchar cómo te tratan a través por el teléfono, porque ese es el trabajo de los investigadores, ¿verdad? Cómo Sí, deprecian tu vida en el proceso investigativo, cómo claro. deprecian la crisis existencial de mi hija que estaba viviendo y que no fue capaz de poder salir de ella porque el miedo paraliza, la Ujú. violencia paraliza, la crisis paraliza. Y eso es lo que queremos darle a las personas hoy que entiendan. Eh, Tenemos que ver las crisis como oportunidades, aunque nos duela. Ujú. ¿Cuál fue la Aunque al oportunidad? momento, ¿verdad? Al momento no se vea nada de oportunidad, porque eso es lo que pasa. Al momento tú no vas a ver, esto se ve con un proceso, ¿no? Correcto, es un proceso totalmente. Y entonces desde un principio nosotros tenemos que aprender a hablarle a nuestro espíritu. Esto va a pasar. Si ha llegado a tu vida es porque puedes Es sobrellevarlo. Y eso correcto. es lo único que me sostenía. Y en en ese mismo proceso del comienzo, mi pastor teníamos estas predicaciones, ¿verdad? Todas grabadas y toda la cosa de la iglesia a través de las redes sociales. Ujú. Y mi pastor constantemente daba con este versículo bíblico que me encanta y lo he hecho parte de un slogan diario que donde dice que no nos espantaremos de malas noticias. Ujú. Y ese versículo, Eli, me acompañó todo este Guau. proceso. No nos espantaremos de malas noticias. Y mira que por casi 3 meses corridos yo estaba recibiendo noticia negativa tras noticia negativa, hasta que el niño sale de la crisis, hasta que nos dicen, ese niño es un milagro. Hoy día, nuestro nieto tiene 2 años y un mes. 2 eh, años. Sí. para la gloria del Señor, el niño se mantuvo dentro de la familia, no pasó a un hogar adoptivo, no se quedó en un hogar foster, el niño es parte de la familia y estamos orando, ¿verdad?, por el proceso en que Dios le haga justicia a nuestra hija, que ella se acerque más, ¿verdad?, al Señor en este proceso, porque si a veces no nos acercamos a Dios en este tipo de crisis, Eli, la verdad es que Ujú. tenemos que autoanalizarnos, tenemos Guau. que autoanalizarnos porque hay un ser supremo que nos está ¿Cierto? enviando ese mensaje y ese Dios enviándonos ese mensaje de esto que ha sucedido en tu vida, sea por consecuencia de decisiones que hayamos tomado en el pasado o lo que sea, Ujú. tienen que acercarte más a mí. Sí. Tienen que abrir el camino para que tú tengas este conocimiento de que hay Yes. esperanza dentro de la crisis. Yo me fortalecí y la gente Ujú. dice, ¿cómo es posible? Mis pastores me pidieron un sabático, nos dijeron, por favor, Ada, si lo necesitas. No dure nada. Me fui a No, dar un tratamiento ajá. porque lo necesitaba. Después de Guau. un mes, reconocí que mi estado nervioso se estaba afectando y fui y me traté por 3 meses recomendados. Salí de mi tratamiento, Qué pero en bueno. ese proceso me reintegré a la iglesia. Continué adorando al Señor con mi corazón en la mano, con las lágrimas que podían llenar un balde, pero Wow. tenía como respuesta ante el cuidado de Dios y saber que mi niño sobrevivió a la muerte y que mi hija fue librada, obviamente quizá de lo peor, porque a veces tenemos que ver que hay unos propósitos detrás de la crisis, aunque no los podamos entender. Por Sí. eso nuestra actitud debe ser, voy a enfrentar esto Sí. lo mejor que pueda. No tenemos que ser perfectos, Eli, en el proceso. No, No no. tenemos que ser los más capacitados, pero sí necesitamos la ayuda. Sí, y no sentirnos que tenemos que ser superhombres, supermujeres, estos Correcto. superhombres espirituales que Right. no pueden, no lloran, estos Ujú. supermujeres que siempre tienen que agradar a los demás, porque para que los demás digan que espiritual eres o que sé tú. O Así sea, es. si tú estás enojado, estás enojado. Va a haber momentos que yo me sentí enojado, me sentí frustrado. Ujú. Y es normal. Entonces, es esta cosa de que mucha gente, y esto evita que mucha gente busque ayuda, Así que es. busque, ¿verdad? Este tema es bastante largo y este podcast es un Ujú. poquito largo, pero es que es un tema tan interesante que uno Yes, se deja llevar, ¿no? Y claro. sigue, pero sí, claro, ya mismito vamos a tener que concluir, pero lo que estás diciendo es sumamente importante, Ujú. esto es sumamente profundo y las personas tienen estos conceptos de qué va a decir la gente,
eso a veces me enoja. Así es, así No es. sé, a Y ti, eso lo escuchamos a menudo. Sí, obviamente, ¿qué importa? el dedo acusador en este proceso, Eli, era algo serio, porque a pesar de que la persona ¿verdad? El agresor es una persona que yo amo. Y en el mismo momento, Eli, tengo que decir esto, en el mismo momento en que yo leí el reporte de la policía, lo primero que salió por mis labios fue, yo lo perdono. Y yo decidí perdonar desde el momento en que supe de la ofensa, la gravedad de la ofensa, porque perdonar nos hace libres y eso es otro tema, ¿verdad que sí? Sí. Pero es parte de aliviar mi crisis. Yo sentía que tenía que hacerlo para poder aliviar mi Ujú, proceso de la ujú. crisis, porque esto es una crisis eterna, esto no se acaba aquí. O sea, el niño ya está en un lugar seguro, es un total milagro. Me enteré de que lo fueron a visitar una enfermera que estuvo con él desde el principio, que estuvo al tanto de todo el proceso, y dice, no podemos creerlo. De verdad que es que tanto así que el que trabajaba con su sistema, el neurólogo, decía, tengo que admitir que los milagros existen, porque este niño es un milagro. O sea que mi crisis me trajo el alivio dentro de todo lo que estaba viviendo y una dependencia mayor de mi Padre Celestial. Yo Increíble. siempre he dependido del Señor, pero esta crisis me llevó a afinar mi relación con Dios, a Ujú. tomarla más en serio y a darme de cuenta que sin Él no puedo. Sin Él yo no hubiera podido enfrentar la crisis. Así que ya Wow. sabemos que nuestra actitud debe ser positiva aunque no podamos. Pero sí Sí. podemos porque Dios nos ha equiparado con la capacidad y con la entereza para poder enfrentar los momentos de crisis. Y no todos vamos a estar en el mismo nivel, pero mi recomendación, Eli, verdaderamente es que un por ciento, un por ciento que tengamos de actitud positiva ante la crisis es algo, ya no es cero. Con un por ciento me puedo levantar. Es excelente. Y todo lo que nos están escuchando, reciban esa inspiración, ese estímulo, ese ánimo de que sí, este testimonio de Ada, ¿qué más fuerte puede pasar? Que ahí estaban todos los elementos. Estaba posible pérdida, estaba tu hijo, estaba tu nieto, estaba la familia, Ujú, antes de esos problemas económicos. O sea, todo lo que puede, los lados, todos los ángulos de una crisis, yo creo que lo estabas pasando en ese momento y lo has pasado. Y antes de irnos, quiero preguntarte, entonces, ¿cómo te ves ahora? ¿Sabes? Aunque todavía no es que todas las cosas pues están resueltas, ¿no? Pero claro. pasaste ese momento que podemos decir que fue esa curva, ¿no? Ese Ujú. pico de curva. Entonces, después que pasó esto, ¿cómo te ves ahora? Y cómo te ves enfrentando otras crisis que puedan venir en un Pues mira, futuro. cuando acabó este año pasado, el 2020, puse un post que tuvo muchos likes y muchas personas me dieron un mensaje porque me Ujú, analizaba al final del año diciendo, en general, si yo pude atravesar esa crisis, que vengan todas las que tengan que venir. Yo atravesé una muerte súbita de que me crió. Me tuve que encargar de todo el proceso porque mi familia no tenía la fortaleza para hacerlo. Eh, Tuve que ver a mi papá biológico morir casi ahí justo al lado mío en sus últimos minutos y tuve que orar por salvación y aceptó a Jesucristo en sus últimos minutos de vida. Tuve, tuve que sufrir la crisis de mi hija mayor que la encontraron en el fondo de una piscina cuando tenía cerca de 7 años. Al tiempito de fallecer mi papá de crianza. O sea que crisis tras crisis me fue ujú. perfeccionando en el Señor. No me hizo perfecta ante las siguientes que iban a venir, pero me estaban preparando, estaban ayudando. Y cuando terminó el año 2020, que yo analizaba toda esa crisis que estaba con mi hija pasando las navidades, porque ella se encuentra en otro estado en este momento viviendo, eh, yo la miraba y yo decía, verdaderamente vale la pena a veces aceptar el momento de la crisis para ayudar a los menos afortunados, como en este caso era mía. Así que esa curva intensa, esa parte
Ujú. empinada que me tocó subir y en el proceso de ir bajando con todas las noticias negativas y cuando ya estaba en un lugar casi seguro, casi placentero porque no ha terminado el proceso, me hizo ver a mí que estaba preparada para venir, para que todo lo que viniese después de eso, de ese evento, verlo desde la perspectiva bíblica, verlo tal y como le pasó a Job en la Ujú. escritura, ¿verdad? Que perdió inmensamente. Yo nunca había visto una historia tan abrumadora y tan fuerte como la que pasó, ¿verdad? Este hombre de la Biblia, Job, eso para mí eso son unas pérdidas irreparables, son unas pérdidas que afectan Fuerte, la fuerte. emoción bien fuerte. Sí, Dios le multiplicó lo que perdió, pero el dolor no se le había ido. Yo estoy segura que tenía No, que claro que pensar en no. los hijos que había Claro, perdido. Eso es claro, un dolor eterno. Eso es una claro. cosa casi irreparable, pero si uno no depende de Dios, no las puede sobrellevar. Y yo me veo en este proceso, en este momento, más fortalecida que nunca. Me siento más segura que nunca. Sé que puedo enfrentar momentos estresantes de crisis mayores en mi vida, porque lo que ha pasado no ha sido fácil. Puede que vengan situaciones más difíciles, menos difíciles, pero siento que he aprendido a depender más de Dios en el proceso y me siento tranquila, me siento en paz. A veces hay noticias dolorosas todavía que recibimos, pero sabemos que han Ujú. sido el abono para crecer en el Señor. Excelente, Ada. Este podcast ha sido sumamente de bendición. Yo estoy seguro que todo el que escuche este podcast va a sentir una fortaleza de Dios y tu experiencia, o sea, es muy reconfortante porque te veo aquí, te veo hablando, pasaste la situación, Ujú. sobreviviste el problema, la crisis, o sea, y eso demuestra que cada uno de nosotros tiene ese potencial, Eso es. tiene esa misma acceso a la ayuda divina, tiene ese mismo acceso a que podamos pasar, que podamos sobrellevar las situaciones. Así que yo te bendigo, te doy gracias porque puedes hablar, ¿verdad? Y puedes abrir tu corazón, esas experiencias que son íntimas, que son personales. Pero yo creo que para eso, pues que Dios te tiene aquí, para verdaderamente edificar. Yo creo que vas a seguir siendo de bendición, vas a seguir siendo, siempre deja fluir todo eso que tienes, porque realmente ese testimonio, esa experiencia de vida, yo sé que va a ser de edificación para muchas personas. Amén. Así ¿Ok? sea, confiamos y verdaderamente pues exhorto a las personas a que no pierdan la fe. Cualquiera que sea la crisis que estés atravesando, hay esperanza dentro de la crisis y siempre prepara tu mente para que cuando lleguen los momentos de crisis puedas también buscar la ayuda necesaria para salir de ellas. No te quedes en el suelo, continúa, porque eso nos da valor. Eso nos enseña que tenemos, como bien dices tú, Eli, el potencial y la capacidad para manejar las situaciones de crisis y máxime si nosotros creemos, ¿verdad?, en un Dios poderoso que nos puede ayudar a atravesarlas. Así que los encomio a que se mantengan firmes, que a pesar de las situaciones que estemos atravesando, miremos a nuestro alrededor. Hay gente pasando la peor, hay gente que ha perdido mucho más que nosotros y verdaderamente nosotros tenemos que pensar, eh, la vida vale mucho, mi vida Ujú, vale mucho y tengo que seguir ujú. cosechándola para bien. Correcto. Bueno, Ada, profundamente agradecido. Gracias Amén. por tu tiempo. Es bien, bien importante y para mí que tú puedas sacar este tiempo de compartir con nosotros aquí. Claro Y que sí. ya estamos finalizando este episodio de Vive tus sueños, no tus miedos. Es importante, voy a estar poniendo la información de Ada, cómo conseguirla, su grupo, ¿verdad? Aliviando nuestro equipaje, Nuestro equipaje, nuestro ajá, equipaje. Ella sí, tiene un grupo de Facebook, es bien importante y he visto que está creciendo, y tiene unas personas que están colaborando, sumamente capacitadas, así que si tú eso eres es. mujer, ¿verdad? Estás escuchando este podcast, dale a los enlaces, al link que vamos a poner ahí y conéctate con ella. Conéctate con ella porque están haciendo un trabajo sumamente excelente, sumamente de bendición. ¿Ok? Y también, como siempre te digo, la mejor forma de comunicarte conmigo es a través de las redes, especialmente Instagram. En Instagram ahí yo veo los mensajes sumamente rápido y puedo contestarte, me puedes enviar un DM @coach.eli2 y no puedes no puedes irte de este podcast sin suscribirte en tu plataforma favorita. Y si estás viéndonos por YouTube, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que seas notificado.
Así que gracias, Ada. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Claro que sí, gracias por la invitación, Eli. Es un placer siempre para mí. Bendiciones a todas las personas que alcancen, ¿verdad? Este comunicado y adelante. Seguimos para adelante en nombre del Señor. Claro que sí. Y recuerda, vive tus sueños, no tus miedos. Hasta la próxima.